contramano del futuro seguro, pero no porque me parezca a mí. Un spot que acaba de publicar la CGT. Lo que deberían ayornarse es en la dirigencia, ¿no? Y creo que hay algo... ¿Estamos listos? Así listo. Siempre listo. El año pasado nos bardearon mucho, este año vamos a tener que estar mejor. ¿Pudiste sacar algo de ese libro? Y la verdad, lo único que saqué es que parece que hay que pagar bots y visualizaciones. Che, igual somos nosotros tres, ¿no? Somos los que somos. Yo lo único que te pido, por favor, es que no hagamos el escucho pero no despido. Está pasando algo raro, ¿no? Bueno, puede ser. El estudio va a ser acá. Yo le tengo ganas a cualquier de Rochich. Ya me dejan un poco. 7 de mayo, ¿qué les parece? A mí me parece bien. 7 de mayo, bien, natalicio de Eva, me gusta. Dale, 7 de mayo. Sí, aparte es el mismo día de jueves. Estábamos haciendo el programa. Ya pensamos en invitado. ¿Pasa algo, manito? ¿Y ustedes no piensan volver? Tampoco para que te pongas así, Marito. ¿Cuándo vuelven? El 7, ¿no? ¿Sí? 7 de mayo. 7 de mayo. Bueno, ¿por qué tanto misterio, marito? No pasa nada, tranquilo. Estaba probando las luces. Prende las luces, Leo. Prendelas todas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Azopardo, del stream de la CGT. Yo soy Juan Gentile, te doy la bienvenida a esto que es el primer programa de la segunda temporada de este programa hecho por y para trabajadores y trabajadoras. Hola, querida Coti Lacambra, ¿cómo estás? Hola, Juan. Qué alegría esta vuelta. Ay, está muy movilizados. Mucha expectativa. Estoy muy movilizada. Sí, Mucha expectativa. Sí. Volvemos en mayo, mes de los trabajadores. Así es. El mes del trabajo, así que acá estamos. Aniversario del nacimiento de Evita también. El día, todo lo que esté atravesado por Eva tiene una bendición aparte. Mucha mística Mucha esta fecha que hemos elegido para volver, que por supuesto no es casual. Saludo también a Ramiro Sosa Rama. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola Juan. Muy contento también acá, viste, todo lo que sea. Mayo es, como decía Coti, es un mes muy movilizante y aparte todo lo que pasó. Sí. ¿Qué no pasó en este tiempo que no estuvo Azopardo al aire? O sea, tenemos una cascada de cosas para charlar de lo que pasó y no pasó en la Argentina. Así que nada, muy contento de participar. Acá no se aburre nadie, ¿eh? No se aburre nadie, Argentina. por supuesto. Así es. Mayo, además, un mes taurino. Yo formo parte también de esa logia. Voy a decir que estoy... Los mejores, los taurinos. Somos los mejores, o sea, también esto es una cuestión gremial que hay que charlarla y estoy un poco incómoda porque no hay nada para comer al aire. Pero ya lo vamos a solucionar. Con el pasar de los programas lo vamos a ir solucionando. Dice el Radio Pasillo que uno de los invitados de hoy suele traer buenas cosas cuando viene. Tiene fama. Tiene fama. Hay un productor que está entregado a eso que trae el compañero. Así es. Podemos ya ir contándole a la gente para que se quede enganchado. Vamos a estar charlando con Guillermo Michel, diputado nacional, y uno de los referentes de lo que fue el encuentro de Parque Norte que ocurrió hace poquitos días. Interesante. El peronismo se está empezando a mover. Hay muchos movimientos en función de lo que es el escenario político. Vamos a estar conversando con Michel de todo. Interesante que se den esos encuentros, interesante después tener esta instancia que es abrir la puerta para que cuenten los protagonistas qué pasó en ese encuentro, qué se charló, qué estuvieron debatiendo. Así que... Si nos seguís desde el año pasado, sabés que en este programa nos dedicamos a los temas que tienen que ver con la agenda del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, de los trabajadores organizados y también de la agenda política y social de la República Argentina y a veces hasta del mundo también, porque todas estas cosas son indivisibles de alguna manera. Todos formamos parte de un gran conjunto de situaciones y los trabajadores y las trabajadoras organizados, por supuesto, siempre buscando participar también de las discusiones
de la coyuntura desde su perspectiva, con sus reivindicaciones y sobre todo con su mirada del país. Bueno, qué alegría volver a estar acá en Azopardo. ¿Qué actuación metimos? Sí, Eso lo tenemos que charlar. Vamos Sí. a tomarlo unos Sí, minutos para había un desafío alto que habíamos dejado el año pasado. La vara con estaba- el spot La vara del estaba muy Eternauta. alta. Sí. Entonces, bueno, no podíamos hacer algo que estuviera por debajo de ese estándar que habíamos dejado. Creo que lo logramos. Sí, yo creo igual que la revelación no fuimos nosotros, fue Sí. Marito, Sí, que claro. es año consecutivo. por Es segundo protagonista. año es protagonista y él es la CGT. Es La encarnación de los la encarnación de los trabajadores es Marito. Totalmente. Sin él nada de esto hubiese sido posible. Totalmente, spot grabado allí en el edificio histórico de la calle Azopardo de la CGT, en el Salón Felipe Vallés, en parte, también en la biblioteca. Bueno, con mucha mística, ¿no? Sí, y un poquito esto también, ¿viste? Abrir el espacio, que puedan verlo, hay distintas imágenes. Donde van los tubos de los focos de luz que tiene el Sí. bronce de la CGT, No me lo había- enloquece. No le había prestado atención, me pareció. Sí. Hermoso. Y bueno, también el gran equipo que tenemos haciendo Azopardo, que viene laburando con mucha dedicación, con mucho amor, sobre todo para que todo salga bien. Primer programa de esta temporada. Seguramente vamos a estar, como fue en el spot, a la altura de las circunstancias. Le pedimos disculpas por anticipado si hay alguna pequeña desprolijidad. Ustedes saben, somos humanos también, por más que estemos a través de una pantalla. Importante reivindicarlo en esta época Creo en que la se cual viene una- la humanidad es como una cosa que pareciera que estuviera mal mostrarla, ¿no? La desprolijidad. Bueno, a veces ocurre. Es importante aclarar que somos seres humanos. Claro. O sea, a partir de ahora. Es como Sí. el final del spot. Sí, e ir recordándolo permanentemente. Porque a veces tenemos mucha interacción con sujetos o personajes no humanos. En este caso somos seres humanos. Somos seres humanos. Trabajadores, además. Trabajadores, sobre todo esa condición natural que nos Así es. atraviesa a todos. En temas para charlar. Y no vamos a ser contar un hermana. poquito. Y no ser hermana. Como todos los hermanos, no podemos, podemos Sí. pelear, podemos discutir, podemos tener alguna diferencia, Así pero es. somos todos hermanos y hermanas trabajadores. Les propongo tomarnos unos minutos para hacer algún pequeño picadito de noticias. Vamos, por supuesto, a repasar junto a los invitados los temas de la actualidad, los temas de agenda que tenemos hoy arriba de la mesa en términos políticos, que son un montón. Y vamos a contarle a los Sí. que están del otro lado cómo fue la ensalada de la reunión de preproducción, que en un momento dijimos, che, hagamos un picadito de las cosas que pasaron estos meses, que no estuvo Sí. al aire. Imposible. No, imposible. No, imposible. Hice el zócalo todo y dije, no, es imposible. No se puede hacer. Claro. No se puede. Otro país en pocos meses. Otro país. Sí. En realidad, bueno, está bueno para charlarlo porque en términos estructurales es más o menos lo mismo que veníamos viendo, solo que más destruido, con mayores niveles de decadencia. Pero sí hay una crisis política, ¿no? Arriba de la mesa que estamos viendo día a día y que, bueno, es imposible no prestarle atención porque tenemos revelaciones todos los días y porque de alguna manera también la actualidad política se está moviendo en torno a este proceso medio de descomposición que estamos viendo en términos políticos de parte del gobierno nacional. Pero nosotros tenemos para este primer momento una selección de algunas noticias que tienen que ver, por supuesto, con el universo de los trabajadores y trabajadoras, mientras le pido a los compas de la producción y la técnica si nos pueden prender la pantalla del retorno. Bueno, pluriempleo es el primer Sí, tema es que el primer tenemos. tópico. Lo venimos charlando también el año pasado, Bastante. porque es el gran tema, ¿no? Estamos teniendo una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que tienen que tener 2, 3, hasta 4 actividades laborales para poder llegar a cubrir sus gastos de vida. Sí, yo creo que es un dato muy importante para agarrarlo también porque hay como que deconstruir la información que hay sobre el mundo del trabajo. Hay una gran discusión y es una discusión política que es el número del desempleo. Y hoy por hoy, no solo el pluriempleo, sino que el trabajo de plataformas está funcionando como un colchón. O sea, es la red que resiste que eso no se traduzca en personas que están en desempleo. Pero tenés 4 laburos para sobrevivir. O sea, eso no es digno. Ujú. Si uno no puede descansar, hubo una gran reivindicación este 1 de mayo pasado, que es 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio. Si uno no tiene esas 8 horas de descanso y esas 8 horas de ocio, que son, el ocio es estar con la familia, formar vínculos, juntarse con amigos, ver algo que nos gusta, ir al cine, leer un libro, Vivir, básicamente, vivir.
Bueno, Derecho al goce. El derecho al goce, Del que o hablaba sea, aquella Constitución del 49. exactamente. Hay algo ahí que estos números, que tenemos un informe, que agarramos números de la Fundación Encuentro, que lo que muestran son que en el cuarto trimestre del 2025, el 12,2%, los leo porque no quiero equivocarme en esto, de las personas ocupadas en Argentina tenía más de un empleo. Estamos hablando último trimestre del 2025. Como decía Juan recién, lo que nosotros vemos que pasó en estos meses es que hubo una aceleración de esa crisis política que se venía profundizando. Sí. Entonces, yo creo que incluso estos números también ya pueden estar un poco más altos. Lo que equivale a 1.6 millones de trabajadores. Además, las mujeres representan el 56,6% de los pluriempleados, reflejando una mayor propensión a combinar trabajos. Y además, agrego, estoy segura, que en este diagnóstico de cantidad de trabajos que pueden tener las mujeres, no debe estar, no debemos estar teniendo en cuenta lo que es el empleo en casa. El trabajo, las tareas de cuidado. El trabajo de las tareas de cuidado. Entonces, me parece también importante no solo hablar del pluriempleo, sino de que esta nueva dinámica del trabajo que se está dando se traduce en que es mentiroso, es una máscara que no suba el número de desempleo, porque en realidad todos están dando manotazos de ahogado para poder sobrevivir. Y sobrevivir no es digno. Uno trabaja para poder vivir, para construir un proyecto de familia, para construir, sí, un proyecto personal y para colaborar en un proyecto de país. Entonces, me parece que está bueno empezar a hablar de esa crisis. Sí. Sí, absolutamente. Bien, por supuesto, un tema que vamos a continuar repasando, no solo en este programa, sino en los próximos programas, porque es una realidad que está siendo muy complicada para la gran mayoría de los Yo coincido con vos, Coti, estos números seguramente ya quedaron viejos, sí. Del cuarto trimestre del 2025. Todas las personas con las que uno habla habitualmente te dicen... La mayoría, hago alguna otra cosa, alguna changa, soy revendedora de tal, digo, la gente que nosotros que tenemos laburos registrados, muchos compañeros o compañeras de oficina o de lugar de trabajo nos mandan el catálogo de las carteras que están vendiendo. Exactamente. Sí, o compañeros, yo en particular represento al gremio de los trabajadores de obras sanitarias, nuestro compañero que termina su laburo en la cuadrilla y nuestro convenio colectivo de trabajo contempla su descanso para que después pueda hacer su tarea, que es riesgosa, que pone el cuerpo, esté descansado y tiene que hacer Uber para poder llegar a fin de mes. Y también, viste, eso nos genera choques dentro hacia el interior del sindicalismo. Sí. Vamos también a hablar de eso. Sí, claro. Por supuesto. Los secretarios generales de nuestros gremios buscan y generan consensos para tener grandes beneficios y sin embargo esos beneficios a veces no llegan a cubrir esa necesidad que tienen. Pasa en muchos gremios donde se llegan de cierta manera a consensuar subas un poquito por arriba del techo que te pone este gobierno y sin embargo eso no alcanza. Entonces ya no es tanto un problema del sindicalismo, sino capaz, es lo que nos vamos a preguntar y también lo vamos a charlar con Guillermo Michel en un ratito, si es un problema de la política. Sí, además aparece... ¿Cómo lo delimitamos? Por supuesto, y además aparece una cascada de problemas, ahora que el término está en boga, por estos días. No, en el sentido de que aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen tareas, por ejemplo, de servicio o de seguridad en la calle o que tienen que garantizar servicios públicos, bueno, si tienen que hacer trabajos a contraturno no pueden descansar bien, por ende llegan mal dormidos a sus puestos de trabajo y hay riesgo de que no cumplan su tarea, que en muchos casos, por ejemplo en el caso del empleo público, tienen que atender una guardia en un hospital, tienen que estar dando un servicio en una oficina, lo que fuera, atendiendo a la gente. Bueno, si no pudiste descansar, si no pudiste alimentarte bien, si dormiste 2 horas porque fuiste a manejar Uber toda la noche, probablemente después se vea afectado el derecho de esa persona que tiene que ir al lugar, a la dependencia pública a hacer un trámite o lo que sea. Entonces es una cuestión que se va desencadenando y es un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la sociedad, que es lo que estamos viendo en la Argentina por estos días. Vamos rapidito, tenemos un montón de cosas. Hay mucho programa. contenido. Nos olvidamos de contar también que además del diputado Michel, vamos a estar conversando con Santiago Régolo y Laura Masek, que son del Museo Evita. Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Conocido como Museo Evita. Conocido como Museo Evita. Hermoso lugar. Hermoso. Quienes no lo conozcan, vayan a conocerlo. Y además con trabajadores y trabajadoras muy formados que seguramente van a poder hacer la visita guiada. No, nos vamos a volver locos. O sea, no es porque sean mis compañeros, pero nos vamos a volver locos. Antes de terminar el colegio, mi intención era ser profesor de historia por un profesor que era investigador del Museo de Evita. Así que tengo mucho cariños al
al museo. Rapidito, porque tenemos 3 minutos para minutitos. cerrar este segmento informativo. Tenemos que contar que el sindicato de la fraternidad de los ferroviarios fue Compañeros de multado, la- multa récord total. Una locura. Una locura. Una locura, 21 millones o 21.000 millones, ¿no? Esto es 21.000 millones de pesos por desobedecer una conciliación obligatoria. Durante la huelga general del 19 de febrero pasado recibió el sindicato ferroviario que lidera Omar Maturano, aplicada por el Ministerio de Capital Humano. Inhumano. Inhumano. La tarotista del presidente. Sandra Petovelo, así es, tras la medida de fuerza de la CGT y profundiza la persecución a los trabajadores y la criminalización de la protesta. Cabe destacar que la reforma laboral vigente limita el derecho a huelga a una mínima expresión y aprovecho también para reponer la información del día de hoy, que es que la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum que presentó el Gobierno Nacional, es decir, para que directamente la Corte trate la vigencia o no de la reforma laboral. Sabemos que hay fueros que hicieron lugar a los planteos de la CGT, planteando la inconstitucionalidad de casi el 80% de la ley sancionada. Sí. Esto pasó al foro administrativo, bueno, es una contencioso administrativo, bueno, es una cuestión más técnica Per legal. saltum es un pedido que se hace en general a la Corte Suprema como diciendo, che, evitémonos todos estos pasos, si total lo vas a terminar tratando vos. Y lo que dijo la Corte Suprema es, no nos evitamos nada. Si llega hasta mí, lo trataré, pero que siga el curso que tiene que hacer. Que laburen como se Pero dice lo rechazó. cuál truco. Así es, lo rechazó Claro. y lo mandó a la justicia contencioso administrativo, que es la que va a tener que tratar el tema. Bien, y rapidito, pero en un minuto me puedes contar lo de Amazon, ¿o es muy poco? Lo hacemos así rapidísimo. ¿Qué pasó? Fue la Met Gala. Vieron que en general nos aparecen en las redes, en Instagram, en TikTok, qué sé yo, gente vestida muy rara, que suelen ser famosos, muy famosos, y se celebra todos los años la Met Gala. La Met Gala es... Tenemos algunas imágenes. Estamos viendo, ahí está. La Met Gala es una gala que está organizada por el Museo del Met, tiene una fundación atrás, que lo que se hacen es juntar, por supuesto, donaciones que van para el museo y que van para también organizaciones no gubernamentales, ONG, que el museo apadrina y demás, como nos imaginamos. ¿Por qué se arma el ruido? Porque Jeff Bezos, un amigo que conocemos, Sí, el pelado que es Bezos. el pelado Bezos, que bueno, acá sufriría mucho bullying, no está bien hacer bullying. Dicen que fue el anfitrión de esta gala para lavar su imagen. ¿Por qué tiene que lavar su imagen? Porque él es... Que no. Claro, porque él es el líder de Amazon y Amazon, con la excusa de una reestructuración internacional, despidió de un mes para el otro 16.000 trabajadores. De todo el mundo. De Eso es todo el mundo. Mucho, muy importante. 16.000 trabajadores de todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores sindicalizados? Se organizaron, el lema de la Met Gala era Fashion is Art, o sea, la moda es arte, y los trabajadores dijeron, vamos a hacer nuestro propio desfile que se va a llamar Labor is Art, el trabajo es arte, hicieron su propia pasarela, que es lo que estamos viendo ahora en imagen, hicieron su propia pasarela con distintos reclamos, uno de los delegados fue detenido, que todavía, bueno, ahora está en una instancia judicial, le van a hacer una causa. Lo que se hizo también, que para mí fue lo más conmovedor, se reprodujeron videos de testimonios de los trabajadores despedidos por Amazon en edificios de todo Nueva York. Y uno de ellos, a mí lo que más me quedó grabado es que una de las trabajadoras decía, nosotros somos las personas que te ayudamos a construir tu riqueza, también somos las personas que podemos destruirla. Y dejó Bien, está bueno también para pensar las formas creativas de protesta, ¿no? Totalmente. En contextos, Totalmente en estos tiempos modernos. Sí, así es. Bien, muy bien. Me gustan estos temas, estos temas que salen por ahí de la agenda política. Vamos a tener más, por favor. Y los trabajadores organizados Sí. es potencia en todo el mundo. Ahí O va. sea, nosotros somos la máquina que movemos el mundo. Así Muy bien, que exactamente. ¿Me dejás contarte algo que me parece que hay que también ponerlo de relieve? Pablo Grillo, ustedes saben, el fotoperiodista que fue casi asesinado, Sí, se totalmente. salvó su vida de milagro, perdón, no de milagro, la salvaron los médicos del hospital gran público que lo operaron. En ese día de urgencia recibió un proyectil en la cabeza mientras cubría una de las manifestaciones en contra de la ley Bases. Volvió, por suerte, a estar bien.
no perfecto como estaba, pero Vivo. sí vivo y pleno en sus capacidades mentales y físicas para poder sacar fotos. Bueno, se organizó una muestra con sus fotos en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Hoy amanecimos con la noticia de que había sido cancelada, una muestra que ya estaba publicada, ya estaba convocada, la familia de Pablo, el sindicato de prensa, la Asociación de Reporteros Gráficos la venía también publicando y convocando. Bueno, fue cancelada de parte de la presidencia de la Cámara de Senadores, de Victoria Villarruel. En el gobierno de la libertad. Así es. Recordamos que el Congreso de la Nación es de todos y todas los argentinos. Pero, sin embargo, familiares, amigos y colegas de Pablo Grillo se concentraron hoy allí en la puerta del Senado para montar las fotos y la muestra allí en la calle. Así que, bueno, abrazo, por supuesto, a Pablo Grillo, a todos los compañeros del Sindicato de Prensa, de la Asociación de Reporteros Gráficos. Algún día hasta lo podemos invitar. Nuestro abrazo. A Pablo. Sí, totalmente. Acá. Sí. Anote producción. ¿Por qué no? Que venga, aunque haya gente, aunque esté el termo de Racing, puede venir. Pero es fanático independiente, Pablo. Es verdad, fanático del rojo. Bien, esta fue nuestra selección de nuestro picadito de noticias. Tenemos por delante las entrevistas de este primer programa de la nueva temporada de Aso Pardo. En breve vamos a estar conversando primero con Santiago Régolo y Laura Masek. Hacemos el cambio, muchas gracias. Hacemos el cambiazo. Bien, así es. Estas son las desprolijidades que nos hacen humanos. Sí. Y Totalmente. creo que nos dan En vivo. diferencia. Y son las licencias que tienen ahora Sí. los streamings. Entonces ya vamos a estar conversando acá en Azopardo con Guillermo Michel, diputado nacional por el bloque Unión por la Patria, un representante del peronismo productivista, podríamos decir, una persona que siempre está poniendo el énfasis en ese punto. Y es interesante porque, claro, el peronismo también está atravesando una serie importante de debates que no son solamente de nombres y diría, no son sobre todo de ideas, o tendrían que ser. Deberían ser. Debates programáticos. Vamos a tratar de colaborar en ese sentido, si les parece, en poner Totalmente. primero las ideas y después, más atrás, Es nuestro objetivo. los nombres propios. Ese es nuestro objetivo. Esto es Azopardo, así empezamos la nueva temporada. Quédate ahí, que ya venimos. Hoy nos encontramos en la calle, como siempre lo hizo el movimiento obrero. Decirle a este gobierno que no se soporta más, que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad. Estamos viviendo un momento difícil, un momento donde las políticas económicas que impulsa este gobierno golpean directamente a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados, a las pymes y a quienes sostienen todos los días este país y esta nación. Este gobierno es un gobierno que divide, es un gobierno que efectivamente lleva la palabra destrucción como un estandarte. De la Confederación General del Trabajo se va a profundizar los reclamos sindicales y los reclamos gremiales. Nosotros construimos sobre lo que se destruye. Contra ese sálvese quien pueda. Contra ese que cada uno sea jefe de sí mismo. Nosotros llevamos la bandera de la paz social y del bien común. El movimiento obrero está de pie, está unido, está organizado y no va a retroceder. Esta Confederación General del Trabajo necesita que todos acompañemos a imaginar una Argentina con futuro. La salida es con trabajo, la salida es con producción y desarrollo, la salida es con un proyecto de país que incluya a todos y todas, donde vivir dignamente sea la regla y no una excepción. Con justicia social, con mirada hacia los que menos tienen, con igualdad, con distribución equitativa de riqueza, como merecen todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Seamos capaces de crear futuro. Convocamos desde la CGT a que construyamos ese futuro. Hoy nos encontramos. Muy bien, continuamos acá en Azopardo, el stream de la CGT. Veíamos algunas imágenes de lo que fue la movilización producto del Día del Trabajador, que ocurría el 30 de abril. El 30 de abril. El día anterior al feriado. Una movilización muy importante, con una participación no solamente de sindicatos de la CGT, sino también de organizaciones sociales, políticas, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. El día de todos, básicamente. Así es. Un arco muy amplio de actores sociales de la Argentina que se expresaron allí en la Plaza de Mayo. Bien, tenemos ahora la primera entrevista de esta temporada. Del segundo ciclo. Del segundo ciclo de Azopardo, porque ya está con nosotros acá en el piso Guillermo Michel, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, integrante del bloque Unión por la Patria.
¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Gracias por Gracias estar a acá. usted por la invitación y por permitirme ser parte del programa y del primer programa. Así que Bueno, agradecido. fuiste uno de los animadores del encuentro de Parque Norte, vamos a hablar de eso, muchos temas que están emergiendo como discusiones de ideas en el peronismo y en el movimiento popular, y me interesa mucho preguntarte, sobre todo por tu perfil productivista, siempre haces el énfasis en eso y me parece que es algo importante en este momento, pero antes te quiero traer un poco a lo que es la agenda más caliente informativa de este momento. Estamos viendo un gobierno nacional que todos los días hay una noticia nueva, referida al jefe de gabinete, a Manuel Adorni. Ayer, por ejemplo, Patricia Bullrich en una entrevista dijo que tenía que presentar la declaración jurada ya. El presidente salió a la media hora en un canal de televisión un poco nervioso, se lo notó. ¿Cómo analizás vos este momento, esta crisis política que estamos viendo? ¿Qué pensás que tiene que hacer el gobierno con Adorni? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo soy un poco la idea de cuando se están equivocando no interrumpirlos, ¿no? Así que sigan en su agenda. Sí, yo de los temas de corrupción y eso, que investigue la justicia a fondo, lo que corresponde, no creo en eso de hacer política a partir de la judicialización. Para eso está el PRO y la coalición cívica, que no saben otra forma de hacer política más que es denunciando. Sí, lo que creo que está claro que el dispositivo de toma de decisión del gobierno es muy precario, ¿no? Muy precario, pero bueno, será una cuestión política, lo tiene que resolver el gobierno. Sí. El presidente tiene todas las herramientas para resolver eso. Llama la atención igual que lo hayan sostenido tanto tiempo, ¿no? Pero te vuelvo a decir, tiene que ver un poco con la dinámica de cómo gestionan ellos, cómo llevan adelante el día a día de la gestión, que lo arregle el gobierno. Creo que acá el punto central que tenemos que definir respecto al gobierno es el modelo social que están imponiendo. Milei no quiere aplicar un programa económico en la Argentina, quiere cambiar el modelo social. Y el cambio de modelo social que está buscando es, de alguna forma, destruir la clase media, destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y destruir la industria. Y volvernos un país netamente dependiente de determinadas actividades vinculadas a la materia prima, que son importantes. El gas es importante, el petróleo es importante, la minería es importante, el agro es muy importante, pero no alcanza con eso para desarrollar un país de 47 millones de trabajadores. Necesitamos agregarle valor a nuestra producción. Y la única forma de que Argentina se diferenció de otros países de Latinoamérica fue a partir de eso, de un núcleo duro de trabajadores con poder adquisitivo. Hoy eso es una situación muy compleja. A ver, el peronismo siempre fue poner un piso de igualdad para la gente, ¿sí? A diferencia de cualquier país de Latinoamérica. ¿Cuál fue ese piso de igualdad? Salud, educación. Ayer empecé a dar clases, yo doy clases en la facultad de la UBA y ayer retomé las clases. Y la verdad que uno se siente orgulloso de la universidad que tenemos, porque vos lo que ves ahí es que puede tener la misma posibilidad de estudiar el hijo del dueño del campo que el hijo del peón rural, haciendo las salvedades, no con venir a estudiar a Buenos Aires, te lo digo en mi provincia. En mi provincia, la universidad pública le da la posibilidad a un montón de chicos de estudiar las escuelas técnicas. A ver, este gobierno, en el artículo 30 de la ley de presupuesto, eliminó el piso de financiamiento de las escuelas técnicas. Mi provincia tiene 88 escuelas técnicas, 33 agrotécnicas y 55 técnicas, que es maestro mayor de obra, tornero, soldador, un montón de oficios. Bueno, y eso se está destruyendo y eso en el interior es muy importante. Hay chicos que cuando terminan la secundaria no tienen la posibilidad de ir a estudiar, pues no lo pueden mantener el padre, no pueden hacer un montón de cosas y tienen esa salida laboral. Bueno, eso el gobierno lo está rompiendo y está generando un proceso de implosión social. A diferencia del 2001, que la gente se enervaba y salía a la calle y lo manifestaba hacia afuera, acá lo que yo veo es un proceso de implosión social. Y hoy a la mañana, yo me levanto siempre a la mañana y tengo la misma rutina de tomar mate con mi señora, que es cuando puedo estar más con ella. Cuando veía las imágenes del frigorífico en Moreno, es una imagen del 2001 esa. Sí, 12 colas de cuadra para pocos puestos de 3.000 trabajo. chicos para 3.000 chicos y chicas para 25 puestos de trabajo. 40 puestos de trabajo, dijo el chico después. La verdad que es alarmante verlo. Es alarmante verlo y te muestra lo que es este gobierno, el modelo social de ese gobierno. Yo creo que esa foto representó mejor que nadie de todo lo que podemos decir nosotros, un economista, lo que es el gobierno. Mirá, hoy Argentina es el principal exportador de maíz a Brasil. Brasil importa maíz de la Argentina.
Y resulta que la principal cadena de comida rápida de nuestro país está importando la patita de pollo rebozada de Brasil. Entonces nosotros estamos portando la materia prima, no le agregamos valor acá y la traemos después. El pollo de Entre Ríos es uno de los Entre mayores Ríos está productores. pasando lo mismo. Claro. Nosotros tenemos el 52% de la faena avícola del país. 52% de la faena avícola del país. Estamos importando pollo de... Hoy va a salir un informe en ámbito financiero, un periodista con el que estuve charlando. Estamos importando también mucha carne de vaca de Paraguay, de Brasil. Hay un frigorífico en mi ciudad que está con el mismo proceso. Entonces lo que digo es, no nos confundamos con que Milei quiera aplicar un programa económico. Quiere imponer un modelo social. La única forma de que cierre este nivel de ajuste es imponiendo un modelo social con precarización de la situación laboral, precarización del día a día de la gente, teniendo a todo el mundo sobreendeudado. Hoy llega el día 15 y a fin de mes para la mayoría de los argentinos porque pagaste la luz, el gas, echaste un taque en hasta, pagaste el alquiler y no te queda plata para consumir. Yo, en la costanera de Gualeguaychú, mi pueblo, cuando vos salías a la calle, los jueves, viernes no hay nadie. No hay nadie en la pizzería, en los restaurantes. Es muy complejo la situación. Entonces, nosotros, a ver, claramente cometimos errores, por eso perdimos las elecciones. Y eso lo tenemos todos claro, porque si no, no estaríamos acá. Milei supo canalizar la bronca de la gente con la política, por eso lo votaron. Ahora, los problemas que vino a solucionar, no solucionó ninguno. Yo me cansé de escuchar chicos, gurises en mi ciudad, que decían voy a ganar lo mismo en dólares. Me cansé de escucharlo. No solo que no ganan en dólares, sino que ni ganan ahora ya. Bueno, nosotros tenemos que hacer un replanteo de eso, de por qué llegamos a esta situación. Yo tengo el diagnóstico. Mi diagnóstico, humildemente, es que principalmente no pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados en la etapa anterior, pero también una cuestión política vinculado a la falta de ejercer el poder en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista presidencial, ¿no? O sea, Argentina no resiste un presidente que no ejerza el poder. Y eso lo tenemos que revisar para la etapa que viene. ¿Vos decís que Milei no ejerce el poder? No, en el gobierno anterior. Otros, claro. En el gobierno anterior. Porque Milei lo ejerce en un sentido... Milei, yo no tomo... antipopular. Claro, yo no comparto ninguna de las decisiones que toma. Ahora, cuando toma una decisión, la ejecuta. Y eso la gente lo ve también. Nosotros en el gobierno anterior, para desarrollar determinado planteo, se alargaban las decisiones, no se tomaban decisiones. A ver, ¿alguien de acá se imagina que a Néstor Kirchner le renunciaba un ministro y seguía en el cargo? ¿O a Cristina? Casa. Funciona así, es verticalista esto. Sí. Entonces, bueno, eso lo tenemos que corregir para la etapa que viene, sabiendo de que las decisiones que hay que tomar sobre determinados puntos van a ser muy complejas, muy complejas. Bueno, hay que construir un programa de gobierno, hay que debatir ideas. Todavía creo yo no es momento de los nombres, hay que poner ideas sobre la mesa. Tenemos que... A ver, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con el gas de vaca muerta? El gas de vaca muerta, el mejor camino es exportarlo por caño a Brasil, llevarlo por barco a Brasil o poner, como se está desarrollando, una planta de urea en Bahía Blanca para agregarle valor y puesto de trabajo y exportar fertilizante y dejar de importar fertilizante. Bueno, ese es un camino. Utilicemos el gas también para todo lo que es la industria plástica. Pensemos eso. No pensemos únicamente en exportar cobre, sino en cableconductos a partir del cobre para darle valor en nuestra producción. Ese es el país que tenemos que pensar. Guillermo, uno de los grandes ejes de discusión que aparecen en los últimos tiempos respecto de qué tiene que aplicar el peronismo en un próximo gobierno, en un eventual próximo gobierno, es esta aparente oposición entre el equilibrio fiscal, entre el cuidado de las cuentas públicas y la inyección de dinero en la calle, en los bolsillos de los trabajadores, en el consumo del mercado interno. Te pregunto porque pareciera que, quizás en análisis un poco someros, por eso me gustaría profundizar, pareciera son cosas excluyentes, que o se cuidan las cuentas públicas o se prende la máquina de imprimir pesos y se va la inflación a cualquier lado. Digo, ¿eso es así? ¿Es una cosa o la otra? ¿O hay una forma de No. Esa discusión es abstracta y es a donde te quieren llevar el que no quiere discutir a fondo. Vos tenés del 2003 al 2015, en 12 años, 7 años de superávit fiscal. 7 años de superávit fiscal, con lo cual se puede gestionar por las cuentas públicas y dándole determinadas cuestiones básicas a los jubilados, a los trabajadores, a los monotributistas. Eso es una discusión, esa dicotomía para mí es una falacia. Yo creo que
hoy, sin Argentina, la posibilidad de tomar deuda en determinadas condiciones y con el problema que tenés con el precio de las commodities, ya no es una discusión si hay que mantener las cuentas en orden o no. Hay que mantener las cuentas en orden. Y así gestionan la mayoría de los intendentes peronistas en el interior del país. Todos gestionan con las cuentas en orden. Que hay momentos que vos tenés que, por determinada situación, por ejemplo, me estoy acordando del 2009, una gran decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue, con fondos del ANSES, prestarle plata a una fábrica automotriz como en ese momento Chevrolet, para que siga adelante con la producción por la crisis que había de Lehman Brothers en Estados Unidos. Bueno, eso se utilizaron fondos para, de alguna forma, inyectar capital de trabajo en una empresa y mantener los puestos de trabajo. Si no me equivoco, eran 320 puestos de trabajo que estaban en riesgo. Lo que sí no podés pretender es gestionar simplemente con la emisión y no pensar que tenés que tener las cuentas en orden. O sea, yo creo que esa discusión ya dentro del peronismo está entrando, por lo menos la discusión. De nuevo, yo no me creo el dueño de la verdad. O sea, digo de lo que creo y de lo que estoy convencido. Entonces creo que es un debate que tenemos que dar. Sí, otro tema importante que va a tener que encarar el próximo gobierno es el tema de la deuda externa, ¿no? Lo que hizo, bueno, lo que vienen haciendo los sucesivos gobiernos, desde Macri, después lo que fue el acuerdo de Guzmán. Bueno, eso es un tema que lo estamos trabajando. Yo tengo varios papers al respecto. Digo, perdón, porque fueron préstamos otorgados políticamente, ¿no? De parte del Fondo Monetario. Claro. Bueno, y lo último que se le bajó al gobierno de Milei fue para salvarle las papas el año pasado. Digo, bueno, un próximo gobierno va a tener que dar esa discusión. Bueno, yo separaría primero en dos. Primero los bonistas privados y después el Fondo Monetario. Los bonistas privados, lo que se llaman en la jerga financiera New Money, plata nueva, no dieron desde la reestructuración hasta ahora, salvo el caso del Baupreal y otros bonos. Con lo cual, acá el punto clave es el tema del Fondo Monetario. Acá el punto clave es discutir la hipoteca que el PRO le dejó al país en el año 2018, 2019 con los 44.000 millones de dólares y discutir el tema del fondo. El fondo, Argentina hoy le da al fondo el 10% de su PBI. Si vos querés ver otro país con un nivel de relación deuda-PBI similar con el fondo, tenés que ir a un país en guerra como Ucrania, que no llega al 7%, o sea que estamos en una situación peor que un país en guerra. Si uno analiza la cuota que técnicamente le correspondería haber prestado a la Argentina, no supera los 20.000 millones de dólares. Entonces yo creo que lo que hay que es, vos un poco lo señalaste, primero, la deuda con el fondo hay que pagarla. No hay margen para defaultear, porque eso sería levantar a la Argentina a la mesa y no tener la chance de discutir. Eso sería un error. La deuda hay que pagarla. Hay que discutir los términos técnicos de los políticos y cancelar la parte política de la deuda en una discusión política. ¿Qué podría hacer? Atarla en función a los excedentes de superávit comercial que tenga la Argentina para ir a partir sobre todo del superávit de la balanza energética. La Argentina pasó en el 2022 de un déficit de 10.000 millones de dólares de balanza energética a un superávit del año pasado de 7.000 millones. Son 17.000 millones de dólares de diferencia, que es en gran parte gracias a una obra pública del gobierno anterior, que fue el gasoducto. Este año importamos 1.000 millones de dólares de GNL en estos meses porque el gobierno no terminó el reversal del norte en el norte del país. Si no, no se tendría que importar los barcos. Entonces, la discusión es esa, que para eso lo que necesitas es sobre todo un presidente legitimado a la hora de votar. Y para que esté legitimado lo que necesitas es que el futuro presidente peronista, porque yo estoy convencido que el futuro político de todo el país lo va a conducir el peronismo, esté legitimado con los votos y no a partir del dedo. Y para eso creo yo que en esta etapa van a ser necesarias las PASO para que se dirima qué proceso lleva adelante esta reconstrucción del país. Así que el gobierno va a buscar levantarlas aparentemente en el Congreso. Sí, claro, lo que va a buscar es, como no tiene chances electorales, para mí si va a un balotaje, es tratar de ir a la primera vuelta y atomizar la oposición, ¿no? Coincidís entonces con Juan Manuel Olmos, que fue uno de los que habló en estos días, diciendo que no quería, me llamó la atención como lo dijo, no quiere un candidato de consenso. Sí, lo dijo por la inversa, claro, me parece. Que está bueno, porque uno ahí se sorprende cuando lo dice. Creo que está bueno, porque esa cosa de que se juntan 4 en un departamento y salen con la unidad también la es problemática, ¿no? La herramienta electoral de las PASO va a ser muy útil para esta instancia dentro del peronismo. Como ocurrió por ahí en el 2003, que en realidad había 3 listas peronistas que validó el Congreso del PJ y se dirimió la interna en las generales. Pero bueno, por ahí
Yo creo que en esta etapa estoy convencido que es la herramienta que necesitamos, porque a ver, el peronismo, si no nos damos cuenta que perdió representatividad, es porque no estamos viendo la realidad. En el 2016, cuando Macri era presidente, había 17, 18 gobernadores, peronistas. Hoy tenemos 4/6. Y sumamos los aliados que no son peronistas. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo reconfiguramos esa relación con la sociedad. Sí, a mí me parece muy interesante, Guillermo, pasando ya, Juan, me tomó la digresión un poco al encuentro federal del sábado, que coincidimos todos, me parece, lo que estamos en esta mesa, que la necesidad del trabajo y de la producción para un próximo gobierno peronista tiene que ser la clave, y nosotros como representantes de los trabajadores en particular, por supuesto vamos a defender el trabajo y también la producción, y nosotros tenemos esa capilaridad que se necesita para extendernos a lo largo y a lo ancho de la patria, porque así somos los sindicatos a través de sus federaciones y demás. Bueno, ¿qué rol se imaginan ustedes que tenemos que ocupar nosotros los trabajadores, especialmente confederados en la CGT, en esta nueva etapa del próximo gobierno peronista? Mira, fundamental. A mí cuando me tocó gestionar la aduana, yo con la gestión la hacía codo a codo con el entonces, es un amigo, por eso me pongo sensible, que ya murió, Carlito Sueiro. Bueno, ahora está Daniel Mayotti que lo acompañó, pero pensar que vos podés conducir este país si no tenés sentado en la mesa a los trabajadores y acordar determinadas políticas con ellos, después la decisión es del presidente, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero acordar determinadas políticas. A ver, yo creo que el problema del tema del empleo hay que ir por el lado del costo tributario del empleo. Y quiero ser claro con esto. A ver, hubo una herramienta que le implementó el decreto 814 del 2001 en el gobierno, pero que le implementó fuerte la Baña, que era segmentar las cargas sociales, no tanto por el tamaño de empresa, sino por el lugar de donde estaba el trabajador. Macri lo derogó ese decreto, después se volvió a implementar con la ley la 27.541, pero a medias. Hay que volver a esa herramienta que es dar determinados alivios fiscales a los trabajadores en función a dónde están trabajando. ¿Por qué? Pues no podemos tener todo el trabajo concentrado en una región y no de alguna forma ver cómo vamos fomentando determinados empleos fuera del puerto, ¿no? Fuera del puerto me refiero al puerto de la capital federal. Sí. Entonces creo que eso hay que discutirlo. Y después, otra cuestión que creo yo que hay que discutir es empezar a trabajar en las nuevas formas de trabajo, que ya no tiene que ver ni con las aplicaciones y eso, sino cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestro país. Mi cuñado es ingeniero en sistemas y trabaja para empresas vinculadas a eso y me dice, mirá, todo el tiempo se van despidiendo trabajadores porque ya la inteligencia artificial está reemplazando mucho del trabajo que hacían otros colegas míos, con lo cual es un tema que también hay que prestarle atención a futuro porque nos va a llegar de golpe, así como pasar del diario papel al diario digital llevó 20 años, pasar a la inteligencia artificial va a llevar 20 meses. A mí me cuesta todavía entenderlo, todavía estoy tratando de terminar de comprenderlo, pero bueno, creo que es otra cosa sobre la que hay que abordar. Lo que sí estoy seguro es que lo que no es inviable es el proceso de sustitución de importaciones, porque nosotros lo que estamos haciendo hoy es importando trabajo chino, trabajo de Brasil, con la apertura indiscriminada de importaciones que hay. Vos podés discutir tecnología. Che, mira, Argentina no está en condiciones de desarrollar tecnología, es muy complejo, o textiles. Ahora, que estemos importando alimentos o destruyendo la industria automotriz, como ocurre en Córdoba y en Santa Fe, o la maquinaria agrícola. Estamos importando maquinaria agrícola que son fierros viejos para los americanos, las traemos acá y estamos destruyendo toda la industria metalmecánica o agrícola, maquinaria agrícola de Santa Fe. O sea, hay galletitas en el supermercado de españolas, las de agua, las que uno Hay come. fideos de Albania, naranja de Egipto, pollo de Brasil. Pero a mí me llama la atención que la galletita decía hecho en Madrid, en España, la de agua común, salía la mitad que la marca conocida de galletitas. Bueno, pues con China ocurre lo mismo. Lo que pasa es que China te da un subsidio a cada empresa que exporta para otro país. Entonces, con los volúmenes de escala, a mí me tocó estar en 2 veces en China. Cuando vas ahí te das cuenta que es imposible competir para la industria nuestra con China. Es imposible. Es inviable. Entonces, o haces... yo no te digo, vayamos con una industria, una economía cerrada como lo que era Venezuela o Cuba. Fíjate lo que hace Estados Unidos. Estaban destruyendo su industria farmacéutica y le puso aranceles del 100% de los remedios de China. Porque es inviable competir si no tiene otro marco normativo, otra posibilidad de fondeo al capital de trabajo. Yo la verdad no entiendo
Sí comprendo el argumento de queremos que bajen los precios, por eso liberamos las importaciones de los alimentos. Yo lo que estoy seguro es que los precios no están bajando en la góndola, y que se están destruyendo puestos de trabajo. Y vuelvo a decir, uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo digo, con lo que opinamos, que miren la foto de ayer en Moreno y te lleva a la Argentina del 2001 eso, ¿no? Yo pasaste, viste, muy por encima y quiero hacerte la pregunta puntual porque fue parte y sigue siendo parte de la discusión que tenemos en la CGT y las organizaciones con respecto a la reforma laboral, que un poco nuestra postura fue, bueno, quizás antes haya que discutir una reforma tributaria. Entonces, ¿cuánto crees que hay del orden de lo impositivo en la dificultad para la generación de empleo genuino? Bueno, a ver, claramente tenemos que darnos una discusión con la matriz tributaria y lo pongo en primera persona porque a mí me tocó ocupar cargos importantes en el organismo recaudador y estoy seguro que hay que discutirlo. Hay que discutirlo en 3 planos. Nosotros tenemos 2, 3 proyectos ya terminados que los vamos a presentar después. Uno, yo creo, hay un esquema en Brasil que funciona muy bien que se llama Simple, que lo vamos a implementar acá con un proyecto de ley que es para todo lo que es la micropyme, evitar de que presente la declaración jurada de IVA, de ganancias, todas las declaraciones juradas y que pague un porcentaje de la facturación. Una especie de monotributo para pyme. Eso es algo que funciona bien en Brasil y acá se podía replicar. Hay otra herramienta que amplía la base imponible y genera más recaudación, que es la devolución de IVA para los trabajadores de la mínima al menos. Eso funcionó bien en el último gobierno nuestro, ¿sí? Tanto que decían del plan para ganar las elecciones, en realidad era para devolverle plata a los trabajadores, ¿no? Eso funcionó bien, creo que eso es una herramienta que le implementó la Baña también en el 2002, si no me equivoco, que era devolverte 5 puntos para los consumos con tarjeta. Eso blanquea la economía, genera más recaudación, más economía en blanco. Pero después lo que hay que avanzar es una discusión con los gobernadores por el tema de ingresos brutos, ¿no? Pero eso va a requerir de un acuerdo fiscal con ellos y, de nuevo, vas a requerir de un presidente legitimado con poder para sentarse a la mesa y acordar eso. ¿Por qué? Porque el impuesto a los ingresos, muy técnico lo que voy a decir, pero el impuesto a los ingresos brutos, a no permitir discriminarse, siempre forma parte el impuesto de la base imponible, del mismo impuesto a la etapa siguiente. Claro. Entonces se va acumulando, genera un efecto cascada que te va generando cada vez más carga impositiva. Bueno, eso es algo que también hay que revisar, pero de nuevo, el problema es político acá. O sea, todo eso lo podés hacer, podés tener ideas bárbaras, pero si no tenés una idea política, un proyecto político que decida hacia dónde ir y que ejecute esas decisiones, es muy difícil. Por eso yo antepongo la política por sobre la parte de ideas económicas, ¿no? De plan económico. ¿Y cuánto hay de verdad en esa máxima que se repite mucho de algunos sectores de la Argentina, que la carga impositiva es imposible, que no se puede tomar trabajadores por la carga impositiva? No. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de exageración? Bueno, a ver, eso no es verdad porque con el mismo nivel de aportes y contribuciones del 2003 al 2007 se generaron 4 millones de puestos de trabajo. Y que eso es mentira. O sea, se puede generar puestos de trabajo. Yo sí creo que hay que recurrir a esa herramienta, como te señalé, de ir merituando el costo tributario del empleo en función a la región. Nosotros tenemos que tratar de ir distribuyendo la generación de empleo en el interior. Tal vez acá es más fácil generar puestos de trabajo, en el interior es cada vez más complejo. Tenés mucho trabajo vinculado en mi provincia al agro, determinadas industrias como es el biodiesel, el huevo. El huevo es una industria muy importante en mi provincia. Argentina es el principal consumidor de huevo del mundo, 388 huevos per cápita, superó a México, y es una industria muy importante. Bueno, se hace en Entre Ríos y en Provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Eso genera muchos puestos de trabajo también. Lo que ocurre es que, de nuevo, siempre, viste, Dios atiende acá, dicen, o sea, es muy complejo eso. Entonces, yo creo que hay que ver cómo, de alguna forma, generar puestos de trabajo en el interior también, con una visión federal. Guillermo, escuchándote y también prestando atención a los otros espacios del peronismo que se estuvieron expresando, uno podría decir a grandes rasgos, hay 3 espacios, digamos, el que se expresó en Parque Norte, el que referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el que está referenciado en Cristina, la expresidenta. Digo, equilibrio fiscal con la gente adentro, ¿no? Deuda, discutirla, dar una solución política. Sí, pagar, porque si vos no vas, te levantás de la mesa y no tenés forma de discutir. Sí. Y después discutir en términos políticos lo que fue la parte del préstamo político. Y después una especie de acuerdo nacional con los trabajadores, los sectores productivos, ¿no? Como gestionar con todos los sectores. Y pareciera que hay más acuerdo que diferencia, ¿no? Yo cuando escucho a grandes rasgos las ideas de fondo,
Digo, ¿por qué aparece a veces tan difícil esa unidad? Bueno, hay cuestiones puntuales que después creo que, y me hago cargo de lo que digo, y lo pongo como en el debe mío, el tema de la falta de comunicación. Vos fíjate el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hoy llegó el primer envío de miel de mi provincia, hoy no, el lunes, llegó el primer envío de miel a mi provincia de Concordia a Europa, sin pagar derechos de exportación, aranceles, la miel, ¿no? Eso genera muchos puestos de trabajo. Tuvimos una discusión, éramos minoría y terminamos en la Cámara de Diputados votando 47 a favor y 38 en contra del acuerdo de Mercosur. Cuando se terminó de analizar más, en el Senado votaron, salvo 2 senadores de la provincia de Buenos Aires y uno de Tierra del Fuego, si no me equivoco, todos a favor. Entonces, ¿por qué? Porque este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, de alguna forma lo que hace es poner en valor un poco las economías regionales y la producción local. Pero bueno, creo que también falta, y de nuevo, me lo pongo en cabeza mía, a veces abrir la cabeza, entender que uno no es el dueño de la verdad y tal vez discutir otras ideas. Creo que nos está faltando eso también, ¿no? Yo tengo una más, no sé si a ustedes les quedó algo en el tintero. 10 puntos. Trabajaste muy cerca de Néstor, de Cristina. En esto trabajé muy poco, lo conocí. Pero lo conociste. Sí, no trabajé mucho tiempo Cristina con él. un poco más. Sí, sí. ¿Pichetto? Sí. ¿Massa? Sergio también. ¿Qué tienen en común? ¿Ellos 4? Sí. Yo lo que valoro de los 4 es que son jefes. Entonces vos ibas y... Pero esto en el peronismo sabemos lo que es ser jefe, ¿no? No sé, en los sindicatos se sabe qué es ser jefe. Lo imperdonable es no tomar decisiones. Claro, viste, en el peronismo lo que te dicen es, más vale pedir perdón que permiso, ¿no? O yo tenía una frase de uno de esos 4, que no voy a decir cuál, que es, mejor frenar vivo que empujar boludo. Banco fuerte, la voy a empezar a usar. O sea, que te puteen por haber hecho mal que por no hacer nada. Entonces, ahora, el que tomaba las decisiones siempre es jefe, ¿me entiendes? Entonces vos lo respetabas, te escuchaba todo, pero te tomabas las decisiones y ejecutaba a partir de eso. Bueno, el próximo presidente peronista tiene que tener esa característica de hacemos esto, si nos equivocamos, vemos cómo lo trabajamos, pero vamos adelante, tomamos decisiones, ¿no? Como ocurrió en el último gobierno, que de cada tema vos ponías arriba de la mesa tema de planes sociales, uno opinaba una cosa, otro decía otra, otro opinaba esto, otro el otro, y no se resolvía nada. Eso es lo que hay que hacer. Guillermo Michel, diputado nacional, gracias por haber estado en Azopardo, un placer. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, por favor. Bien, y vos quédate ahí que todavía tenemos un montón más de este primer programa de la segunda temporada de Azopardo. Se inaugura la nueva sede social de la Confederación General del Trabajo. Habla en el acto la señora Eva Perón y el presidente de la República. Asisten a la ceremonia ministros, funcionarios y delegados obreros. Una gran aspiración de la masa trabajadora queda así cumplida. Porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí no me importa si para salvarla tengo que dejar kilómetros de mi vida en el camino. Porque la felicidad de un solo descansado vale más que mi vida. Tenía que venir para darle las gracias a la Confederación General del Trabajo por la distinción que significa el homenaje de laurear una condecoración que es para mí el más querido recuerdo de los trabajadores argentinos. Tenía que venir para agradecerles el que hayan dedicado los trabajadores y la Confederación General del Trabajo a esta humilde mujer este glorioso día. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descansados, de todos los rincones de la patria. Muy bien, y continúa en el aire Azopardo Stream, el stream de la CGT, y ahora en el aniversario del nacimiento de Eva Perón,
107 aniversario del nacimiento de Eva Perón, día que hemos elegido para volver con este programa. No casualmente recibimos a Santiago Régolo, docente investigador, y Laura Masek, profesora investigadora, para conversar acerca de Eva y los trabajadores y el mundo del trabajo. Bueno, primero gracias por haber venido a Sopardo, un placer recibirlos. Un gusto. Un gusto estar acá. Bueno. Invitación y estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿A qué mundo del trabajo llegó Evita cuando irrumpe como referenta política y pasa a la historia después de pocos años? Eva llega a Buenos Aires en el 35, pero muy rápidamente, porque estamos hablando del cumpleaños y hoy veníamos hablando esto también con Santi. Eva nace 7 de mayo de 1919, que es el día que comienza la Semana Trágica, que es esta gran represión a los trabajadores con una matanza terrible que empieza con un conflicto en los talleres Bacena, se extiende sobre el velorio y hay casi 1.500 muertos. Ese mismo día nace Eva. Así que hay un contexto desde el nacimiento, porque también con esto de que hoy se homenajea mucho, se habla mucho de Eva y su cuestión personal, de cuánto influye la familia. Bueno, cuánto influye las épocas en las que nacemos, crecemos y en qué mundo crecemos. Nacen Los Toldos, se traslada a Junín. Junín es cabecera ferroviaria, es cabecera militar, es una ciudad muy potente y con mucha vida obrera. En ese contexto del 20, fines de la década del 10 y del 20, de mucha convulsión de trabajadores movilizándose, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en ese contexto llegamos a la década del 30 con una crisis económica mundial que nos afecta terriblemente al territorio argentino y toda esa historia de movimiento obrero que empieza a organizarse, y de hecho la CGT nace en el 30, también, coincidiendo también con el golpe de Estado de lo que va a ser la década infame, ¿no? Entonces, a ese mundo del trabajo, ese mundo del trabajo que se viene organizando, que viene reclamando desde el 10 del 20, en el ámbito del espectáculo, entre el 24 y el 28 hay mucho crecimiento económico de esa cuestión del espectáculo y aparece lo que después va a ser la Asociación Argentina de Actores, que primero es de carácter mutualista, pero para el 28 el 45% de las afiliadas que tiene la mutual son mujeres trabajadoras. Y es un mundo donde las mujeres están tuteladas, seguimos tuteladas después mucho tiempo, pero donde las mujeres en el ámbito público se mueven acompañadas de varones. Y de hecho hasta el 26 los salarios de las mujeres, que entramos siempre al mundo del trabajo, lo cobran los varones. Recién en el 26 hay una ley que permite a las mujeres disponer de algunos bienes, no todos. A ese mundo llega Eva en el 35 para ser actriz. Obviamente ese crecimiento económico que hay a principios de los 20, después de la crisis del 30, golpea, y ¿dónde golpea? Cuando no tenés para comer, no tenés para ir al teatro, lo primero que descartás es la cuestión de recreación. Y a ese mundo llega Eva para ser actriz, en un mundo que está en crisis y que también está organizándose de quiénes son esos trabajadores. Porque la asociación agrupaba los dueños de sala, por ejemplo. Ahora, los dueños de sala son trabajadores, claro. El actor es trabajador, ¿cómo definimos el grupo? El sindicato de la Asociación Argentina de Actores se constituye como sindicato en el 34. Eva llegó un año después y se afilia en el 35. O sea que entre las primeras cosas que hace Eva es reconocerse trabajadora. Reconocerse mujer trabajadora en ese mundo de trabajadores que empieza a organizarse. Y ella se agrupa.
en esa organización. Claro, eso te iba a preguntar, si empieza a militar, empieza a participar de las reuniones, ¿cómo son esos En la años? Asociación Argentina de Actores ella participa como afiliada, porque además es una mujer que en el medio de un periodo de crisis tiene que salir a buscar trabajo. Pero además pensemos esto, en un mundo donde recién que circulan muchas mujeres, porque tenés que pensar la migración que viene no solo europea, sino la migración interna, buscando mejores posibilidades de trabajo. Ella va a trabajar un mundo que está terriblemente estigmatizado. Trabajan de noche, son jóvenes, o sea, en un mundo muy controlado para las mujeres, estas mujeres se mueven a contrarreloj de la historia. En la Asociación Argentina de Actores ella es afiliada. Lo que sí es importante es que ella toma conciencia de que se tiene que agrupar en algún lugar de reclamo. Y desde ahí, como trabajadora, empezar a movilizarse y en esta participación. Recién, después del 42 o en el 43, cuando ya se funda el ARA, que es la Asociación Radial Argentina, porque en el medio de esta crisis también no es solo el teatro, sino que aparece el cine con fuerza y la radio con una potencia. O sea que ahí tenés otros trabajadores del espectáculo que ya no era solo... El radioteatro, ¿no? Lo que se consumía cotidianamente, como la novela. El radioteatro, que se hace masivo, entonces tenés otras problemáticas gremiales. Todos sabemos que depende del sector donde trabajes, son los problemas que vas a tener en relación al trabajo. Recién en el 43 se va a crear el ARA, la Asociación Radial Argentina, y ella ahí participa o figura entre las fundadoras. O sea, ella ya tiene ahí una militancia mucho más activa y este nuevo sindicato va a agrupar a trabajadores y trabajadoras de radio, no solo actores y actrices, sino todo lo que se mueve en torno a la radio. El ARA va a ser el único gremio del sector reconocido por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Así que para agosto del 43 es la fundación del ARA. Entre agosto y octubre, uno de los espacios donde se reúne el ARA es la Secretaría de Trabajo y Previsión, del que el Perón ya es secretario de Trabajo y Previsión. En este mundo que se empieza a organizar, donde se empieza a participar, donde tiene estos vínculos con Perón desde el sector sindical, porque es con quien tienen que negociar también, en la Secretaría de Trabajo y Previsión se crea... la Dirección de Asistencia a la Mujer Trabajadora. Hasta este momento a la mujer se la considera madre. Madre, hermana, o sea, dentro de no como trabajadora con derechos y problemáticas propias de las mujeres trabajadoras. Recién con la creación de esta dirección dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión se la va a incorporar la problemática que tienen las mujeres trabajadoras en tanto mujeres trabajadoras. Claro, recordemos que todavía no tenían derechos políticos. Claro. Ni hablar de los derechos políticos. O sea, lo disruptivo en la época también es que una secretaría de gobierno, como era la Secretaría de Previsión, de repente reciba un reclamo y ese reclamo venga de mujeres. Y o sea, ese encontrarse con dirigentes mujeres ya era... De ese reclamo, yo creo que lo que me vengo olvidando es decirle a los compañeros lo de la foto. Yo me pasé 4 fotos, lo redujimos. La primera era el carnet de afiliada de EVA. La segunda foto que pasé es un encuentro de mujeres en San Andrés de Giles esperando a Perón. O sea, y estamos hablando, esto es el 44, y es una reunión con mujeres, pero específicamente para tratar problemas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Hasta este momento hay 2 leyes a favor de las trabajadoras, pero que van ligadas a la maternidad. A ese rol de la mujer, del cuidado porque es madre, no del cuidado porque es mujer. Después el peronismo va a tener estas dobles funciones. Son trabajadoras, tanto son solteras, una vez que se casan, cumplen otro rol. Lo que va a ser disruptivo es que las considera no solo madres, sino son las que crían ciudadanía. Entonces... necesitas formación política de esas mujeres porque los pibes van a estar criados por esas mujeres que tienen que tener una conciencia política. Sí. En toda esta formación participa Eva. O sea, Eva después empieza a acercarse a esta dirección dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
Lavie es una mujer la que está a cargo, y dentro de esta dirección en la Secretaría de Trabajo y Previsión, después viene la conformación de los grupos de prosufragio femenino. Entendiendo que no puede haber leyes para las mujeres trabajadoras o destinadas a esta problemática si no se participa políticamente y te metes mujeres en el Congreso. Sí, en Eso general te lo vamos a dejar después. Somos las mujeres las que votamos por las mujeres, digamos. Claro. Ese es el mundo en el que hay que pensar a Eva, porque muchas veces es una mujer extraordinaria. Para mí es el mejor cuadro político que ha tenido el peronismo desde su fundación. En eso es inigualable, pero también es hija de su tiempo, es hija de la lucha de muchas mujeres y del movimiento obrero en general. Lo disruptivo acá es que ellos sí son un sector que empieza a pensar, porque hasta este momento hay movimientos feministas que reclaman por el voto femenino, pero es solo el voto femenino y es un sector y es la clase alta y no cuestiona otras cosas. Las socialistas, ¿no? Alicia Moreno Justo. Claro. Había un antecedente, incluso ¿no? dentro del feminismo también hay las reivindicaciones que tienen que ver con lo laboral y después solo el voto, pero el voto en función de qué, ¿viste? Lo que sí se plantean estas mujeres es en pie de igualdad y el reconocimiento de los derechos laborales también en pie de igualdad. O sea, el mismo salario por el igual trabajo, las mismas condiciones de descanso, pero no por ser mujeres, sino porque son trabajadoras. Y después ya Eva, como Evita, como la compañera de Perón, con la relevancia que tuvo, y Santiago, te aprovecho también para introducirte, el vínculo recontra estrecho con el sindicalismo, ¿no? Incluso hasta su núcleo de confianza más chiquito, José Espejo, era la CGT. Era la CGT, obviamente que, bueno, como dice Lau, es hija de su tiempo, también rompe con ciertos moldes de su tiempo. Hay que entender, y en el natalicio de Eva es importante rescatar ese vínculo tan estrecho con el sindicalismo, porque en lo general a Eva primeramente las lecturas tenían que ver con la acción social, que es una forma también de ver a las mujeres en política, ¿no? Después, obviamente, la organización política de las mujeres en trabajos de reciente edición y en los últimos años también. Y siempre quedó de una manera mucho más marginal la relación con la CGT y para mí es central, con el movimiento obrero en general, ¿no? ¿Por qué? Primeramente porque entender que el peronismo emerge y se enmarca primeramente con un movimiento obrero bastante maduro para lo que es América Latina. Entender también la influencia política que tiene el sindicalismo para nutrirlo de ese componente de clase y plebeyo que va a tener el peronismo, y también para desarticular algunas lecturas que siempre han visto al peronismo como una cuestión de cooptación total del movimiento sindical, cuando en realidad uno podría ver que en el gabinete participen dirigentes obreros es una señal de fuerza y no de debilidad, que la identificación con el peronismo es una opción política consciente, porque era la manera de canalizar un proyecto político por el cual el movimiento obrero había peleado muchísimos años y encuentra ese canal de expresión en el peronismo, y que la conflictividad que incluso va a existir durante los años del peronismo, y en los cuales Eva va a ser muy importante también para canalizar parte de esas conflictividades, habla de tensiones que son propias de, para mí, una democracia sana, y donde permite los niveles de negociación y, por otro lado, formar parte de las decisiones políticas y del aparato estatal por primera vez. Eva entra en esa dinámica. También entender que después del año 55, con la proscripción y demás, una de las estructuras orgánicas que perdura a esa proscripción es el sindicalismo. Todas las demás fueron proscriptas, fueron desmanteladas. Y Eva es muy importante en la construcción y el fortalecimiento de ese sindicalismo. ¿Por qué entenderla a Eva en ese rol? Primeramente, Eva da continuidad a algo que ya había comenzado Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese vínculo estrecho ya lo habíamos visto con Perón. Perón como presidente claramente tenía que atender otras cosas, y aparece la figura de Eva. Siempre dimensionar quién es Eva y en qué momento está participando, como decía Lau. Cuando entra estamos hablando de alguien que se vincula con dirigentes obreros, con el movimiento obrero organizado, teniendo 27 años. Todo lo que hace Eva lo hace entre los 27 y los 33 años.
Cuando nosotros vemos el acto del Cabildo Abierto del 22 de agosto, cuando la CGT la propone como vicepresidenta, estamos hablando de una de 32 años. Es decir, que también hay que dimensionar quién es, en qué momento y con quién está lidiando. Por otro lado, ¿cuáles son las formas en las cuales, por lo menos, es difícil a veces abordar la figura de Eva? Porque Eva tiene un liderazgo, para mí, único, claramente, novedoso e informal. Nunca ocupa un cargo. Es primera dama, la compañera Evita, la presidenta de la fundación, pero no ocupa cargos políticos. Sin embargo, nosotros vemos por diferentes referencias que cuando había que hacer algo, Fer era el secretario de Trabajo y luego ministro de Trabajo, se hablaba con Eva. Ella no firmaba nada, porque no podía firmar nada, pero lo hacía desde otra óptica. Había una forma de manejo político completamente informal, novedoso y que permitía articular la referencia y el puente entre el gremialismo, el gobierno y el gobierno hacia el gremialismo. Y después confluyen, sobre todo con el ascenso de Espejo, en pensar la consolidación de la rama sindical como parte constitutiva del movimiento peronista, en el cual ellos mismos dicen, la CGT no es un apéndice del gobierno, es parte del gobierno, toma decisiones y forma parte del movimiento en igualdad de condiciones. Y ahí déjame preguntarte, ¿qué hay o qué sabés, qué sabemos, qué se pudo saber en términos históricos de algunas tensiones que aparecieron entre Eva y la CGT como núcleo con Perón? Porque eso es un tema... Hace poco leí el libro de Hernán Brienza sobre Espejo. Sí. Que hay muy poco sobre Espejo. Sí. Y lo que uno... A ver, no es que haya un conflicto explícito, pero lo que uno termina se deja entrever que había algunas tensiones ahí. Quizás, bueno, esto lo pensé por esto que decías vos, los trabajadores en ese momento diciendo, bueno, somos parte y incluso hasta, no sé, está lo de las milicias obreras... Hay episodios ahí que no están tan claros en la historia. Ese nivel de tensión uno lo puede ver sobre todo hacia el final y en lo que tiene que ver con la candidatura de Eva, ¿no? También es necesario periodizar. En los primeros años, esa Eva que recién arrancaba funciona más como una continuidad de lo que venía haciendo Perón, muy joven. Yo recorro, por ejemplo, a partir de la agenda de Eva y los discursos que da Eva, lo que vemos es que también es algo bastante invisibilizado, ¿no? En la agenda de Eva nosotros tenemos de 2 a 3 discursos, a veces diarios, en los cuales habla a sindicatos, reuniones de trabajadores, congresos, asambleas. Para mí la dinámica de acción de Eva puede sintetizarse en 3 aristas. Primeramente, desde una función política para poder encolumnar al movimiento obrero e identificarlo con el peronismo en ese marco de proyecto nacional. Segundo, ella es intermediadora en gestiones, convenios colectivos de trabajo, escalafones, jubilaciones, fortalecimiento también de las sedes sindicales con sus policlínicas, sus colonias de vacaciones, porque hay que entender que dentro de la Argentina peronista, gran parte de eso se canalizaba a través del sindicato. El sindicato no era entendido solamente como unidad de resistencia, sino como una unidad cultural donde formaba parte de la comunidad organizada y hay una interpretación a partir de esa idea de participación directa de los trabajadores a partir de la figura del sindicato. Eso se fortalecía no solamente a partir de leyes, reglamentos, la Constitución del 49, sino también fortaleciendo las organizaciones obreras, con sus sedes, colonias de vacaciones, obras sociales, jubilaciones, El etcétera. edificio de la CGT. Y la tercera, el edificio de la CGT, sin lugar a dudas. Y la tercera es lo que yo denomino red de colaboración conjunta, en donde los otros espacios de participación de Eva, Fundación Eva Perón, Mujeres y sobre todo Fundación Eva Perón, es nutrida directamente por los trabajadores. Ahí también podemos ver tensiones. ¿Por qué? La Fundación Eva Perón se financia fundamentalmente con aportes de laburantes, ¿sí? Desde donaciones directas, convenios colectivos de trabajo que dejaban... Había un porcentaje que iba hacia la fundación, el primer aumento muchas veces iba a la fundación, descontaban 2 jornales, el 1 de mayo y el 12 de octubre, que iban como tributo a la fundación, y de hecho ahí hubo una tensión, porque en un primer momento querían ser 3 jornales y otros dijeron, mira, no, y terminaron arreglando que sean 2. De hecho, Eva dice, bueno, si esto va a traer problema con los trabajadores, prefiero que no, y al final en una discusión de la Secretaría General de la CGT se termina vinculando con 2, y si uno va a los estatutos de la fundación, cuando Eva no esté más, sí iba a formar parte de una comisión donde 5 iban a ser dirigentes del movimiento obrero organizado. Y ella varias veces dice, cuando yo
no esté más, la fundación la tienen que manejar los trabajadores. Y ellos me dicen, ¿por qué tenemos que sostener la fundación? Porque nosotros no somos solo sus beneficiarios, somos sus dirigentes. Entendiendo precisamente que la fundación dirige su ayuda sobre todo a 3 grupos, mujeres, niños y ancianos, que están por fuera de las redes formales de seguridad social donde estaban los sindicatos. Los sindicatos contribuyendo precisamente al sostenimiento del resto de los sectores sociales, donde EVA es una bisagra y es un fusible para hacer todo eso. Por supuesto que estamos discutiendo poder también, ¿no? Y esa relación tan estrecha de EVA con los trabajadores también una posibilidad del sindicalismo, de la Confederación General del Trabajo, de fortalecer su posición dentro del movimiento peronista como rama sindical, en donde EVA va a ser muy importante. Vemos en diferentes actos obreros, yo había dejado unas fotos, por ahí hay alguna por ahí. Ahí seguro los chicos en el control si la tienen a mano. Básicamente Si no, porque la relatamos. como nosotros gráficamente vemos ciertos recortes y digo, en los aniversarios de EVA nosotros siempre vemos, bueno, acá vemos un periódico sindical donde ella es la benefactora de la clase trabajadora en la mayoría de los... De hecho, cuando encara el viaje del 47, lleva, la CGT le da el título de embajadora de la paz. Embajadora de la paz. Porque va representando a los trabajadores argentinos ante los trabajadores que están sufriendo del en mundo. Europa. Acá nosotros vemos, o por lo menos yo lo que he registrado en diferentes órganos oficiales de sindicatos, de sus periódicos, es una referencia permanente a EVA, verla como benefactora de la clase trabajadora, agradeciendo el convenios colectivos de trabajo. Si pensamos, por ejemplo, la Federación Gráfica, el Día del Gráfico es el 7 de mayo, hoy es el Día del Gráfico. Hoy es el porque Día es del el Gráfico. cumpleaños. Feliz día a los gráficos. compañeros de la Federación Gráfica. Porque el convenio nacional, el primer convenio nacional que se firma, tiene mucha responsabilidad de EVA en las presiones y cómo se llega adelante eso. EVA solía decir, bueno, acérquenme las cosas y yo veo cómo negocio, qué hago. Su Y de día hecho, a día era gremial. era gremial. O sea, su día a día era gremial. Era fundamentalmente gremial y... Si encontraron la otra foto, los compañeros, es maravillosa la foto. ¿Cómo es la foto? Así Acá como la los referencia. recortes generalmente nosotros vemos esto, la vemos a Eva en primer plano, siempre obviamente Eva bonita, radiante, Rodeada de con esa gente, potencia, siempre. pero si podemos ir a la siguiente foto, esto es. Esta es una fábrica textil en Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires. Cuando hablaba Eva, esta es la agenda de Eva de todos los días. Claro, se caía la gente de los La foto anterior es un recorte de esto. Claro. Y eso es también lo que para mí me resulta importante rescatar de la figura de Eva, que es una forma de hacer política de acercamiento directo, es una forma de hacer política desde la informalidad y no desde el cargo. Fue un fusil que potenció no solamente a Perón, al peronismo en el poder, sino también a esas estructuras intermedias que forman parte de la comunidad organizada, como el sindicalismo y el movimiento obrero organizado. Y obviamente que si vamos, y volviendo a tu pregunta original, a las tensiones, dentro del movimiento sabemos que hay muchas internas, siempre. Potenciar un canal vinculado a Eva era también dejar de lado a otros, y eso también se veía, sobre todo en la candidatura a la vicepresidencia, que no termina siendo. Y el mismo Espejo es quien postula, en realidad, la CGT, y nosotros tenemos testimonios de otros dirigentes, Pedro Otero, el Fidero Ginocchio y demás, que dice, la que conocía nuestros problemas, nuestra agenda, la que estaba todos los días con nosotros, era Eva. Nosotros teníamos que elevar a Eva para fortalecer nuestra posición, y lo tenía que hacer el secretario general de la CGT. Por tanto, esa decisión tiene que ver también con una cuestión interna, que esa relación tan estrecha, vista obviamente por la CGT como una forma de consolidar esas demandas, y la vicepresidencia de Eva tiene que entenderse también en el marco de esa agenda. ¿Por qué renuncia Eva? Uno podría ser también producto de esas tensiones, también entender lo que significaba esa en la posición política, digo, independientemente de las lecturas que apuntan sobre todo a su enfermedad. A todos nos llama la atención, yo sé que vas a seguir por ahí, van a seguir por ahí, a todos nos llama la atención qué pasa en esos idas y vueltas de espéranme un poco más, no me hagan hacer lo que no quiero hacer, qué pasa en esas idas y venidas. Y entre el cabildo y la emisión radial, que finalmente... ese es el clima de
tensión? Hay varias cosas. Primeramente, ese cabildo abierto se convoca pocos días antes. Quien la hace la convocatoria es la CGT, después se va a sumar el Partido Peronista Femenino, por supuesto. Ese cabildo abierto, Porque primeramente... originalmente es el pedido a Perón para que sea candidato a presidente. Después se suma... el pedido de la vicepresidenta. El pedido de reelección viene desde todo el año 51. Después se va a sumar esto. El cabildo estaba originalmente pensado para Plaza de Mayo, lo cual ahí hay una cuestión simbólica muy fuerte, ¿no? Y se traslada para el 9 de julio en ese palco que todos conocemos y demás. Eva originalmente no está invitada. Y Espejo, cuando comienza el discurso, dice: vemos que la compañera Evita no está, no podemos continuar sin la compañera y la van a buscar. Vemos entrar a Eva. Y una vez que entra Eva, tenemos ese ida y vuelta donde ella pide un par de días y demás, lo cual para mí es un plebiscito popular sin precedentes. Y donde incluso se puede escuchar en el audio donde... bueno, si acepta o no acepta, pide unos días, dicen que no nos vamos a movilizar, y se escucha, uno entiende que es la voz de Perón, que le dice: Espejo, dele, agarra el micrófono y diga, porque dice, no aceptan, dice Eva. No sabemos qué hacer en un punto. Eso, a mí eso me parece espectacular, porque es un testimonio. Para mí ella tiene una cara de testimonio. tensión, Perón siempre se ríe, no importa lo que pase. Y es un testimonio de tanto diálogo. O sea, nosotros quizás, no sé si estamos tan acostumbrados a tener un diálogo tan fluido como Confederación General del Trabajo con distintos proyectos políticos. Es un diálogo que está expreso ahí, o sea, hay registro de que era un diálogo en el momento. Aparte, donde Eva generalmente, le decía, pero no quieren aceptar mi además, respuesta. generalmente O sea, estamos muy acostumbrados a escuchar la voz de ella, que es lo que más se queda registrado, pero la gente le contesta. Sí. O sea, cada vez que ella pide tiempo, Hay un le diálogo. grita ahora. Pero O sea, la masa no, y el líder. Es una cosa que es emocionante. único en la historia. Es un diálogo impresionante. Bueno, todos sabemos cómo termina. Después, obviamente, de la muerte de Eva, tenemos la separación de Espejo por otro tipo de cuestiones. Uno podría pensar también que tiene que ver con esa estrecha relación. Sí, bueno, Espejo termina sus días vendiendo café escondido a exactamente. la vuelta del Congreso. Sí. Y quería que no lo reconozcan para que no lo bardeen. Y sí, como para finalizar, hasta el día de hoy nosotros no hay sindicato en el cual no entremos y esté la figura de Eva, ¿no? Entender también la importancia que tiene Eva en la configuración identitaria de esos sindicatos, llegando al caso, como decíamos hoy, el Día del Gráfico, o por ejemplo los vitivinícolas que cambian su denominación de Fativa a Foeva para que coincida con el nombre de Eva. Digamos, entendiendo la importancia que tiene la figura de Eva Perón en la identidad trabajadora, en la identidad sindical y en la construcción del movimiento obrero organizado como parte esencial de la comunidad organizada y ese proyecto de Argentina grande que se pensó en aquellos años. Estaba pensando, recorriendo la historia después del siglo XX y el siglo XXI, en qué momento aparece otro referente político con imágenes similares a las que vimos, con gente alrededor, hasta Néstor Kirchner con la frente rota y saltando las vallas de seguridad para abrazar a la gente. Me parece que por eso son esos dos grandes momentos de la historia, ¿no? Que es difícil encontrar otro momento donde un referente político esté así de igual a igual. Gracias. La verdad que cuando abrimos estos temas nos da la sensación de que nos podemos quedar una hora más, así que podemos Lo vamos a tener que volver a invitar. Vamos a tener que hacer otra vuelta, así seguimos indagando en la historia. Gracias Santiago, gracias Laura por haber estado en el primer programa de Azopardo en su segunda temporada. ¿Se nos terminó? Se nos terminó, me pareció muy corto, che. ¿Nos quedó algo? Sí, me quedó medio corto. Yo quería decir que Por pongan favor. en el chat, o quizás podemos, ahora vamos a ver Sí. si subimos alguna historia Cajita a de Instagram. preguntas. Sí, sobre lo que dijo Mitchell, ese famoso dirigente entre esos cuatro, Sí. que le dice, mejor frenar vivos que empujar boludos, Sí. que voten a ver quién creen que lo dijo. Porque nosotros tenemos la respuesta. Claro. En el off uno aprovecha. Nosotros sabemos. Claro. Fuera de aire nos lo dijo. Sí, estamos bien orientados. Che, prueba superada, primer programa de la segunda temporada, superada con creces. No chocamos la calecita. No, lo la llevamos a buen puerto, me parece. Más vale, ¿no? más vale. Gracias Rama, gracias Coti, un placer estar con ustedes en esta temporada y seguramente nos esperan grandes episodios. Nos vamos a divertir. Sí, Creo que así va. es. Gracias queridos compañeros que están tras de cámara, que sin ellos esto no podría ser posible de ninguna manera. Yo soy Juan Gentile, me despido hasta la próxima semana, próximo jueves, cuando hagamos otro programa de Azopardo Stream. Chau, chau. Chau.
contramano del futuro, seguro, pero no porque me parezca a mí. Un spot que acaba de publicar la CGT. Lo que deberían ayornarse es en la dirigencia, ¿no? Y creo que hay algo... ¿Estamos listos? Así listo. Siempre listo. El año pasado nos bardearon mucho, este año vamos a tener que estar mejor. ¿Pudiste sacar algo de ese libro? La verdad, lo único que saqué es que parece que hay que pagar bots y visualizaciones. Che, igual somos nosotros tres, ¿no? Somos los que somos. Yo lo único que te pido, por favor, es que no hagamos el escucho pero no despido. Está pasando algo raro, ¿no? Bueno, puede ser. ¿El estudio va a ser acá? Yo le tengo ganas a cualquier de Doncic. Ya me dejan un poco. 7 de mayo, ¿qué les parece? A mí me parece bien. 7 de mayo, bien, natalicio de Eva, me gusta. Dale, 7 de mayo. Sí, aparte es el mismo día, jueves. Estamos haciendo el programa. Ya pensamos en invitado. ¿Pasa algo, manito? ¿Y ustedes no piensan volver? Tampoco para que te pongas así, Marito. ¿Cuándo vuelven? El 7, ¿no? ¿Sí? 7 de mayo. 7 de mayo. Bueno, ¿por qué tanto misterio, Marito? No pasa nada, tranquilo. Estaba probando las luces. Prende las luces, Leo. Prendelas todas.